Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 17 de octubre del año 1833, se crea el municipio de Mapala, en el departamento de Valle. Decreto de creación. Decreto de 17 de octubre de 1833, mandado a establecer un puerto en la isla del Tigre, el vicejefe de Estado, en quien reside el poder ejecutivo del mismo, habiendo traído a la vista los decretos emitidos por la Asamblea y el gobierno del Estado, habilitando un puerto en el Mar del Sur, costa de Nacaome, el cual se ha establecido en el puerto del Tigre por su mayor seguridad y considerando que para llevar adelante el decreto del gobierno que he hecho este nombramiento hay inconvenientes que es preciso allanar, considerando que una de las primeras necesidades en que existan en el puerto funcionarios que deben guardar, considerando que por decreto supremo se ha concedido a la ciudad de Nacaome una feria que comenzará en diciembre inmediato, que por ella el puerto tiene que ser traficado por buques que proporcionarán al erario ingresos que no estando bien administrados tendrán que perderlos, y considerando por último, que este establecimiento producirá en breve al Tesoro algunos recursos para atender a sus indispensables gastos y que es preciso darle el impulso debido ha tenido a bien decretar. Artículo 1. Los empleados del puerto del Tigre serán un tesoro administrador con el sueldo de 200 pesos anuales, un comandante con funciones de interventor con el sueldo de su grado que no pasará de capitán, a lo más un guarda para que cele el contrabando con 20 pesos. Artículo 2. Estos destinos eran proveídos interinamente en sujetos de capacidad y probidad y comenzarán a funcionar el 1 del próximo de noviembre. Artículo 3. La guarnición del puerto se compondrá por ahora de 8 soldados, 2 cabos y un sargento, que estarán a las inmediatas órdenes del comandante. Artículo 4. Las funciones de este serán 1. Las peculiares de su destino. 2. Intervenir de conformidad con su nombramiento en todos aquellos asuntos pertenecientes a la hacienda pública, con arreglos a las leyes que la reglamentan y a las instrucciones que particularmente reciba de la Intendencia del Estado en todo lo relativo a la hacienda y en el ramo de guerra a las que se le den por la Comandancia General. 3. Cuidar de la dirección y construcción de las casas que han de levantarse en el puerto para el servicio de la aduana, bodegaje, cuartel y baterías para cuyo fin recibirán los hombres que se le mandarán dar por las autoridades del departamento, para que dichos trabajos sean ejecutados con la mayor economía posible. Artículo 5. El administrador que al presente se nombre se rendirá fianza y sus facultades serán 1. Las peculiares de su nombramiento y las instrucciones que el intendente general le comunique. 2. Cuidar que no se defrauden los derechos y que los que se enteren sean custodiados con la mayor seguridad y que tanto estos como los que ingresen por cualquier otro título sean intervenidos en objetos legales y con conformidad, siendo responsables por cualquier falta que se advierta. 3. Cobrar los derechos conformes a las leyes vigentes. 4. Cuidar de mano común con el comandante de la construcción de los edificios que para el servicio del puerto han de levantarse y de que se haga con la economía posible. Artículo 6. Para darle el lleno debido a los artículos anteriores, el Intendente General reglamentará la administración de la hacienda pública en el puerto del Tigre, con entera uniformidad a la de los puertos del norte. Celará el exacto cumplimiento en el desempeño de sus funciones, de sus obligaciones y en caso de negligencia informará al gobierno con el expediente del caso. Artículo 7. Respecto al ramo de guerra del comandante general, instruirá al del puerto en todo aquello que se relacione con el artículo anterior. Artículo 8. El jefe intendente del departamento de Choluteca cuidará 1. Que los bienes tenidos por mostrencos que se encuentren en el departamento sean vendidos con las formalidades prescritas por las leyes y que su producto sea puesto a disposición del administrador del puerto del Tigre, registrando 1. Las cantidades que ingresen en un libro separado. 2. Que los vagos que según el Acuerdo Supremo el 26 de septiembre se mandaron poner a disposición del comandante de Choluteca, se pongan ahora a las del comandante del Tigre, para que se construyan los edificios de su servicio. 3. Cuidará que todas las autoridades de su departamento cumplan con esta disposición, siendo responsable por su morosidad. Artículo 9. La suma que produzcan los bienes mostrencos se destinen
exclusivamente al entrenamiento de la guarnición del Tigre. Artículo 10. El comandante cuidará que la guarnición será relevada cada 3 meses por ser pequeño su número, y que sea por la compañía de Nakaome. Igualmente, cuidará de dar órdenes convenientes para que de los mismos bienes se suministre un rancho a la guarnición que cubre el puerto, cuidando de la buena conducta y actividad de todos los vecinos que lo componen. Lo tendrá entendido el jefe de sección encargado del despacho general y dispondrá lo necesario para su cumplimiento, dado en Comayagua a los 17 días del mes de octubre del año 1833. Francisco Ferrera, al ciudadano Manuel Castellanos. Desde 1848 se le llamó Puerto de Amapala. En 1869 se establece la municipalidad. Acuerdo que establece una municipalidad en Amapala. Ministro de Relaciones Interiores y de Gobernación, República de Honduras, Comayagua, julio de 1869. Señor Gobernador Político del Departamento de Choluteca. Con esta fecha ha dictado el Ejecutivo el acuerdo siguiente. José María Medina, Capitán General y Presidente de la República. Considerando que el incremento progresivo de la población en el puerto de Amapala demanda la creación de autoridades en el orden gubernativo y judicial para conservar la paz y respeto a las garantías individuales. En uso de sus facultades, acuerda, artículo 1, se crea una municipalidad en dicho puerto compuesta de un alcalde, un regidor y un síndico. Artículo 2. Tan luego que se organice presentará la terna para juez de paz ante la autoridad respectiva. Artículo 3. El gobernador de Choluteca procederá inmediatamente a la organización de tales autoridades, dando en Comayagua a los 16 de julio de 1869 José María Medina al ministro del Interior. Y lo transcribo a usted para su inteligencia y efecto consiguientes, suscribiendo su atento servidor Rocha. Historia de su fundación. Amapala se ubica en la isla del Tigre, una tierra que deslumbró al primer español que la vio y que la vio más tarde. Sirvió de refugio al pirata Francis Drake. Durante su agitada historia fue ocupada por las tropas británicas y un cónsul de los Estados Unidos quiso comprarla. La isla fue destino de numerosas conferencias de paz entre caudillos de la instauración del gobierno de la Reforma Liberal en 1876 y siempre generosa, acogió a inmigrantes alemanes y franceses que hicieron de ella un imperio comercial. Golfo de Fonseca. A finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX, la posición de vestigios del Golfo de Fonseca llamaba la atención del mundo y a todos los navegantes hombres de negocio estadístico los consideraban como el mejor puerto, la mejor constelación de puertos que existía en toda la costa occidental del territorio americano. Comandancia de armas. Entre los edificios más importantes de la calle de la Marina, que retaban al mar con su imponente belleza, estaba la Comandancia de Armas y el Casino Amapala. El edificio de la Comandancia fue destruido deliberadamente un aciago día de la década de 1980, mientras que el casino agoniza lentamente, víctima del abandono y del olvido. Estibadores. Durante casi 150 años, estibadores y lanchas fueron testigos del arribo de barcos de vapores procedentes de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, España, Canadá, Italia, Australia, Turquía, China, Japón, México y otros países. Amapala era la anfitriona del mundo y sus bienes la aduana. No fue sino hasta inicios del siglo pasado que se pudo erigir el edificio de la aduana de Amapala, aunque su construcción ya era de mandato por el decreto de la fundación emitida en 1883, las siempre vacías arcas de la administración pública y la inestabilidad política le impidieron durante décadas. Jardín Manuel Bonilla. El Parque Bonilla, llamado en sus inicios Jardín Manuel Bonilla, y es uno de los tantos espacios diseñados en los albores del siglo pasado para el esparcimiento de la población amapalina. Sobresalía por su belleza el Jardín Morazán, sembrado de altivos cocoteros que le imprimían un raro encanto tropical. Según observadores de la época, también se contaba con el Jardín Bardales, Casa Rosner. Cuando Gil González Dávila descubrió el Golfo de Chorolga o Piotectos, el presidente del Consejo de Indias, Juan Rodríguez de Fonseca, una isla situada casi en el centro del Golfo y es de bella configuración, despertó su más vivo interés. Era la isla del Tigre, a la que llamó Petronila, un recuerdo de una hija del obispo de Burgos. 300 años después, la hermosa Casa Rosner y el edificio de la aduana se incrustaban en la geografía de la codiciada isla.
el significado de su nombre. El nombre Amapala, derivado del náhuatl, y significa cerca de los amates. Sin embargo, hay otra versión que asegura que proviene de los vocablos ama, maíz, y pala, cerro, del dialecto de Guajiquiro, y por lo tanto significaría cerro del maíz. Este fue el momento de Honduras en la historia, de Honduras en sus manos.